Buenos días, Dios me les bendiga. En la mañana, en la oración de las 6:40, les compartí unos versículos de Lucas. Ahorita vamos a leer según el Padre nos dé entendimiento y sabiduría, y lo que a mí el Padre me dio, yo lo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Entonces vamos a leer la palabra del Señor, Lucas capítulo 10, versículo 29 al 34. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, gracias te damos por tu bendita palabra, que es la que alimenta nuestro espíritu día con día. Señor, en esta preciosa mañana yo te pido de tu Espíritu Santo que sea el que me dé sabiduría, entendimiento y me abra mis ojos espirituales, Señor, para ver lo que tú tienes para este día para mí. Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, que pueda comprender, que el versículo se me haga rema en mi vida y que yo lo pueda practicar, Padre. Espíritu Santo, ayúdame a discernir el mensaje que el Padre tiene para mí en este día. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, aquí vemos cómo el sacerdote y el levita y el samaritano pasan por el mismo lugar. Y asimismo nosotros pasamos por un lugar, vemos a una persona que está pidiendo limosna, a una persona que está necesitada. ¿Y qué hacemos? Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué haces? ¿Te ayudas? ¿Te paras? ¿Te detienes tu camino para ayudar? Porque a mí me ha pasado y yo la verdad soy sincera y yo no me he parado a ayudar a veces. Hay veces que hay alguien en la carretera, te pide dinero y no le damos. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando mal de esa persona. Siempre hay un pensamiento de que, ¿y si lo quiere para la droga? Siempre hay un pensamiento negativo en nuestras vidas. Siempre tenemos que pensar lo malo. Entonces ahora, ¿verdad? Yo veo aquí como fíjate, el sacerdote, el levita, que era el que ayudaba al sacerdote en el ministerio, en el templo, en la iglesia, ¿verdad? Como ninguno de los dos se detuvo. ¿Cuántas veces hemos aprendido nosotros de gente que no tiene el amor a Dios y son mejores personas que nosotros? Yo he visto personas así, que son mejor que yo, que ellos dan. Entonces, en esta mañana el Señor me ha estado hablando a mí, primeramente, que tengo que quitarme ese pensamiento negativo de querer, de ayudar a otra persona necesitada y no ayudarla, de no ayudar a esa persona necesitada porque estoy pensando, ¿y qué si lo quiere para la droga? ¿O qué si lo va a hacer mal uso de eso? O sea, siempre hay un pensamiento negativo. Vemos a vecinos, a familia, a amigos, a personas en el trabajo y no somos movidos a misericordia. No ayudamos porque yo ya terminé mi trabajo, lo que a mí me tocaba y yo no la voy a ayudar. Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos hecho muchas veces. Vemos al hermano caído que se ha apartado de la palabra del Señor, que se ha apartado del camino y vamos y le hablamos. Vamos y lo levantamos o lo pisoteamos más y decimos, míralo, ¿ya ves el pecado a dónde lo llevó? La desobediencia. Lo juzgamos en lugar de ir y ser movidos en misericordia y ayudarlos. ¿Qué te pasó? ¿Por qué caíste? Levantarlo, animarlo. No lo hacemos.
No lo hacemos. Pero mira, fíjate más adelante lo que nos dice Romanos 7:19. Fíjate lo que nos dice Romanos 7:19. Más adelante dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. A veces no queremos hacer el mal, pero lo hacemos. Lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque no ha habido un cambio dentro de nuestro corazón. No ha habido un cambio, no le hemos dado lugar al Espíritu Santo para que renueve nuestro corazón. ¿Cómo es que vamos a tener una vida de rectitud? Una vida santa de rectitud. Si el Espíritu Santo no lo hemos hecho morar en nuestro corazón. Ahí se ve inmediatamente que el Espíritu Santo no mora en nuestro corazón. Porque si morara en nuestro corazón el Espíritu Santo, hubiera un poder santificador y hubiera una vida de rectitud en nuestras vidas. La vida victoriosa en Cristo es más que un dominio propio. La vida victoriosa que Cristo nos ofrece es más que tener un dominio propio. Es mucho más. Nos lo dice, nos lo explica en Romanos 8, creo 12, pero todo el libro de Romanos nos habla de la fe, ¿verdad? Entonces, de cómo cambiar nuestra forma de pensar, de vivir. Dice, vivir no es solamente vivir por un principio. No nada más es vivir con un principio nuevo en nuestro ser. No es nada más vivir con un principio y ya, o sea, sí tengo los principios y ya, no. Tiene que haber un cambio dentro de nuestro ser. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que darle vida al Espíritu que habita en nosotros. ¿Cómo le damos vida? Pues como siempre les he dicho, todo nos lleva a lo mismo, orando en todo tiempo, orando, pasar comunión con Dios, con lo divino, con el Espíritu Santo. Tener día con día la lectura bíblica. Alimentar nuestro espíritu para que poco a poco vayamos a ser renovados, cambiados, transformados. Pero miren, aquí, aparte, o sea, ¿qué significa el sacerdote y el levita? Fíjate, ellos conocían la ley, ellos conocían la palabra, ellos conocían la palabra de Dios. Fíjate, pero eso nos lleva a que así conozcamos toda la palabra de Dios. Así oremos y nos santifiquemos y nos lavemos las manos, porque acuérdense que ellos hacían todo, era un rito, ¿verdad? Que lo hacían. Entonces, y cuando Jesús anduvo, ¿verdad? En el pueblo, pues ellos lo veían mal, porque convivía Jesús con los pobres. Comía en la mesa de los pobres. Entonces, fíjate, el conocer toda la palabra, el leer toda la palabra, eso no te va a dar la salvación. Eso no. La salvación viene por medio de Jesucristo. Aquí vemos al samaritano, muestra una compasión y una misericordia por aquel hombre que lo han despojado de sus pertenencias, que lo han herido. Fíjate cómo un samaritano va y es conmovido a misericordia. Así tú y yo en esta mañana, yo te invito a que seas movido a misericordia.
a compasión por aquel que necesita ayuda, por aquel hermano que ha caído, que se ha apartado de las cosas de Dios. Yo te invito a que seamos movidos a misericordia. En esta mañana debemos de reflejarnos como Cristo. Debemos de reflejarnos ese amor, reflejar ese amor, esa misericordia, esa compasión. Porque mira, a veces decimos, y a mí me ha tocado, yo a veces digo, ay, pobrecito, ay, qué lástima me da. Y yo quiero decirte una cosa, lástima no es lo mismo que compasión. Lástima es decir, ay, pobrecito, me da lástima su vida, pero no lo voy a ayudar. No lo voy a ayudar, solamente lo voy a decir. Pero cuando tenemos compasión, vamos a ir a ayudar. El samaritano fue movido a misericordia y a compasión. Dice, fíjate, compasión, fue movido a compasión. Dice, y se lo llevó a curar sus heridas. Me encanta, dice, se lo llevó a curar sus heridas. Fíjate, el samaritano, dice, fue movido a misericordia. Y lo puso en su cabalgadura, se lo llevó a su casa y cuidó de él. Debemos ser movidos a misericordia. Debemos de reflejar la misericordia de Jesús que tuvo para con nosotros. Tenemos ¿cómo lo hacemos? Si ya leímos la palabra, ya conocemos la palabra. ¿Cómo le hacemos? Si ya hice mi devocional, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para tener esa misericordia? Pues comenzar a vivir con los principios, lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Comenzar a vivir con esos principios y comenzar a ejercerlos, a practicarlos, a hacerlos para desvestirnos del viejo hombre. Ya les puse ese mensaje también. Entonces debemos de seguir orando, cambiar nuestra manera de vivir, ejercer la buena voluntad, ejercer la misericordia, la compasión. En esta mañana yo te pido que seamos movidos a compasión, a misericordia por el prójimo. Que amemos al prójimo como a nosotros mismos. En esta mañana es un mandamiento que el Señor nos ha dado. Tú no vas a querer que algo te pase a ti. Y tú vas a querer que cuando tú necesites ayuda, alguien venga y te socorra. ¿Por qué nosotros no socorremos a los que necesitan ayuda? En esta mañana reflexionemos en estos versículos que el Señor nos ha hablado y pongámoslo en práctica para poder vivir así un principio totalmente nuevo de ser. Una vida en el Espíritu que implica ser guiados por el Espíritu. Que seamos guiados por el Espíritu. Hemos orado porque ustedes me han acompañado quizás a las 6:40 y digo, Señor, guíame hacia donde esté la necesidad. Y hay veces que el Señor nos guía hacia donde está la necesidad. Y no discernimos, y juzgamos, y lo ignoramos. Significa que vivamos una vida plena en Cristo Jesús. Que imitemos a Jesús. Que imitemos su vida. Que su vida y que su espíritu tenga morada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que podamos entonces ser movidos a misericordia. En esta mañana yo te dejo para que reflexiones en estos versículos. No te quito más tu tiempo, yo también tengo muchos quehaceres, pero también voy a seguir orando, voy a seguir en cualquier ratito. El día es muy largo porque estoy sola mucho tiempo y mi esposo viene hasta más tarde. Entonces tengo mucho tiempo para seguir haciendo mi devocional.
Recuerden que el devocional es tiempo y práctica diaria con Dios, como siempre se los he dicho, que incluye la oración, incluye la Biblia, incluye un cuaderno de apuntes para hacer tus apuntes. Y su propósito es fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra vida espiritual y tener un crecimiento en nuestra vida espiritual más que nada. Entonces vamos a pasar tiempo con Dios para poder crecer en nuestra vida espiritual y para que pueda tener el Espíritu Santo una morada en nuestro ser, ¿verdad? Dios te bendiga. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte y escribe un comentario. Escribe tu comentario, tu petición de oración y te veo mañana a las 6:40 por este mismo canal. Dios te bendiga.